En la fiesta antes de la boda, uno de los mejores amigos de Carlos se le acercó y le preguntó: Carlos, faltan solo 2 semanas para tu boda con Sara, y tu amante está embarazada. ¿Qué piensas de todo esto? Carlos, con una expresión de satisfacción y arrogancia, respondió con indiferencia: me siento bastante bien. Has conocido a Sara durante 10 años. ¿No temes que lo descubra y te deje? Carlos respondió con total confianza: mientras lo oculte bien, Sara nunca lo descubrirá. Sus amigos estallaron en carcajadas. Carlos, eres increíble. Escondida detrás de la puerta, oí cada palabra con claridad. Aquel chico que en su juventud me prometió amarme toda la vida, ahora se había convertido en un extraño. Así que decidí ocultarle algo también. El día de la boda, le daré un regalo especial. Capítulo 1. Faltaban 2 semanas para nuestra boda, y esta noche era su despedida de soltero. Afuera, comenzaban a caer los primeros copos de nieve. Llamé a su chofer: está nevando, ven a recoger un abrigo de plumas para llevárselo a Carlos. El chofer llegó rápidamente y, parado en la entrada de la mansión, dudó un momento. Señorita Sara, aún es temprano, ¿por qué no se lo lleva usted misma? Este chofer llevaba varios años trabajando para nosotros y siempre había sido muy responsable. El señor Carlos se emocionaría mucho si ve que usted se lo trae personalmente. Después de pensarlo un momento, tomé el abrigo y subí al coche. Esta noche él estaba reunido con sus mejores amigos, a todos los conocía. Algunos eran socios de cuando empezó su negocio, otros compañeros de universidad. Mi intención era dejar el abrigo, decir unas palabras y marcharme, pero cuando me acerqué al reservado donde estaba Carlos, las voces que salían de dentro me dejaron con la mano suspendida en el aire, a punto de abrir la puerta. Venga, déjame entrevistarte. Faltan 2 semanas para la boda, tu amante está embarazada. ¿Cómo te sientes, Carlos? Mi corazón se detuvo, pensando que había oído mal. A través de la rendija de la puerta, vi claramente cómo Carlos levantaba su copa. Respondió con tono presumido: me siento bastante bien. Apenas terminó de hablar, el reservado se llenó de risas. Increíble. Como era de esperar de Carlos, cada vez más exitoso en los negocios, una esposa devota en casa y una amante fuera. Es el sueño de cualquier hombre. Diego, sentado en un rincón, sonrió con malicia: tu boda está cerca, deberías tener cuidado. Si Sara se entera, tendrás problemas. Carlos, rebosante de confianza, exclamó: Sara nunca lo descubrirá. Sus comentarios provocaron que los demás se volvieran aún más descarados. Es verdad, con la posición y la riqueza de Carlos, sería una pérdida limitarse a una sola mujer toda la vida. Además, Paula está con Carlos por voluntad propia, no es como si él la hubiera obligado. Hablando de Paula, aún no ha llegado. Que alguien vaya a buscarla. Paula. Al escuchar ese nombre familiar, mi corazón se estremeció. Poco después, el sonido de tacones resonó por el largo pasillo, acercándose cada vez más, hasta que apareció ese rostro familiar. Me apresuré a esconderme detrás de una columna cercana, viendo cómo mi antigua compañera de universidad, a quien había ayudado tanto, abría la puerta. Y luego, se lanzó a los brazos de mi prometido. Él la tomó por la cintura naturalmente, protegiendo su vientre con un gesto habitual, sus ojos llenos de alegría. Está nevando, ¿por qué no te quedaste en casa? Ella respondió con voz melosa: quería darte una sorpresa, ¿te alegra? Él la abrazó por la cintura y la besó en los labios: me alegra mucho. Todos los presentes parecían acostumbrados a verlos besarse, y Carlos ordenó con consideración: quiten el alcohol, Paula está embarazada y no puede oler el alcohol. Sus amigos comenzaron a bromear: Paula, Carlos te cuida mucho. Me sentía sofocada, estas palabras me resultaban demasiado familiares. Cuando acompañaba a Carlos a las cenas, sus amigos también decían: Sara, qué afortunada eres, Carlos te trata tan bien. En ese momento, Carlos me miraba con ternura y decía: soy yo el afortunado de poder casarme con Sara. Mirando esos ojos tiernos y profundos de Carlos, creí ciegamente en sus palabras. Incluso les decía a sus amigos, sonriendo, que Carlos y yo nos conocimos y nos enamoramos siendo jóvenes, que con más de 10 años de amor, seguramente envejeceríamos juntos.
Resulta que la relación de la que tanto me enorgullecía era solo una broma para los demás. En mi cara me envidiaban, pero a mis espaldas, quién sabe cuántas veces se habrían reído de mí. La humillación me invadió instantáneamente, clavándome las uñas en las palmas para contener mi rabia. Carlos es realmente bueno conmigo, es una lástima que tuve tan mala suerte de conocerlo tan tarde. Creo que no soy inferior a Sara, si lo hubiera conocido 2 años antes, quizás yo sería la novia dentro de 2 semanas, ¿no crees, Carlos? Cuando terminó de hablar, el reservado quedó en silencio por un momento. Después de un rato, el hombre rió suavemente. Cariño, ¿has oído ese dicho? Si quieres ser la esposa de un general, la mejor manera es casarte con él cuando aún es soldado. Sara me conoce desde que teníamos poco más de 10 años. Durante estos 6 años de emprendimiento, ella ha estado a mi lado. ¿Con qué derecho te comparas con ella? Compórtate, cuida bien al bebé que llevas dentro, no pienses en lo que no debes, y ni se te ocurra mencionar una palabra de esto frente a Sara. El rostro de Paula se ensombreció instantáneamente, y el reservado quedó en silencio ante la advertencia de Carlos. Sus amigos se apresuraron a suavizar la situación. Carlos, no te enfades. Paula entiende, Sara nunca se enterará. La chica dijo entre lágrimas, Carlos, lo siento, no debí compararme con Sara. La última vez dijiste que Sara viene de una familia problemática, que debe tener carencias afectivas, que incluso si se enterara, no podría dejarte. No te enfades conmigo. Mis ojos se enrojecieron, y mi mano temblaba en el pomo de la puerta. Carlos solo frunció el ceño, que no vuelva a ocurrir. Sonaba como un regaño, pero su tono revelaba ternura y resignación. Nadie debe decirle nada de esto a Sara. Al escuchar estas palabras, mis últimas ilusiones se desvanecieron por completo. Durante los momentos más difíciles de nuestro emprendimiento, lo acompañé en las visitas comerciales hasta que terminé en el hospital por agotamiento. En el hospital, mientras comía la comida que él había preparado, le dije enfadada, Carlos, después de todo lo que he sacrificado por ti, si alguna vez me traicionas, te romperé las piernas, me llevaré todo tu dinero y nunca volverás a verme. En ese momento, él me miró con compasión y me prometió, tranquila, Sara, nunca te seré infiel. Júralo. Bien, lo juro, si alguna vez te traiciono, que me quede sin dinero, con las piernas rotas y que nunca más pueda verte. Sus promesas aún resonaban en mis oídos, pero el hombre frente a mí ya no era el mismo. Capítulo 2. Contuve las náuseas mientras bajaba las escaleras con pasos tambaleantes. Afuera, los copos de nieve caían suavemente, y con ellos, innumerables recuerdos inundaron mi mente. Sara, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Cuando ahorremos suficiente dinero, celebraremos una boda del siglo, para que todo el mundo sea testigo de nuestro amor. Sara, abandonaste tus sueños para apoyar mi emprendimiento, no te defraudaré. Sara, hoy bebí demasiado, menos mal que estás conmigo. Sara, Sara. En un instante, todo se hizo añicos y se dispersó. Se desvaneció con el viento aullante, perdiéndose entre la nieve que caía. En su lugar, apareció la escena del reservado, él abrazando su cintura, besándola como si estuvieran solos. Mi estómago se revolvió, mis extremidades se debilitaron, me mareé, y mis tacones se enredaron, haciéndome caer en la nieve. El chófer bajó rápidamente del coche, alarmado, señorita Sara, ¿está bien? Mirando al chófer, finalmente entendí su verdadera intención al sugerirme que llevara el abrigo personalmente. Probablemente él ya sabía todo esto desde hace tiempo. Conteniendo las lágrimas, le pregunté, ¿cuánto tiempo llevan juntos? El chófer evitó mi mirada. Señorita Sara, tengo 2 hijos que mantener, no puedo perder este trabajo. Me levanté sin insistir más, solo dije, gracias. Quiero caminar sola, puedes irte. Mientras mi amor estaba íntimamente con otra en aquel edificio, yo caminé durante mucho tiempo bajo la incesante nevada, recordando silenciosamente estos 10 años que él mencionó. El año que me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero con una beca completa, pero la rechacé por su sueño emprendedor. Mi tutor me regañó frustrado, si te arrepientes, no vengas a buscarme. En ese momento, consideraba a Carlos como mi único apoyo en la vida, tercamente convencida de que nunca me arrepentiría.
Al principio, cuando el dinero era escaso, vivíamos con lo mínimo. En los momentos más difíciles, vivíamos en un sótano húmedo y frío. En invierno, nos apretujábamos en una cama para mantenernos calientes. Cuando llovía, el agua se filtraba y convertía nuestra casa en una piscina, arruinando mis zapatos. En ese entonces, él me abrazaba fuertemente y me prometía con solemnidad: Sara, tendremos un futuro hermoso. En aquellos días, siempre creí en él, creí que tendría éxito. Cuando la empresa empezaba, trabajé como su secretaria, asistente, compradora, hacía de todo. Lo acompañaba a todas las cenas de negocios, muchos fueron testigos de nuestros días de lucha juntos. La empresa creció como deseábamos, cada vez había más empleados y las responsabilidades se fueron especializando. Hace unos años, durante el centenario de nuestra universidad, donamos una gran suma de dinero. Para demostrar que mi elección no había sido equivocada, fui a visitar a mi tutor, pero él se negó a verme. Volví decepcionada, y me encontré con la nueva secretaria de Carlos. Era una chica hermosa, con ojos brillantes que siempre lo miraban. Es normal que un hombre exitoso atraiga a ciertas personas. Me puse alerta y encontré la manera de reemplazarla con Paula, mi compañera de universidad. Paula era una estudiante de bajos recursos que nuestra fundación ayudaba, siempre la apoyé y ella siempre fue muy dedicada. Pero fueron precisamente estas dos personas en quienes más confiaba las que me traicionaron. ¿Cómo no odiarlos? Odio a Carlos por romper sus promesas, odio a Paula por su ingratitud. Los odio por engañarme, por burlarse de mí. Todos actuando frente a mí, convirtiéndome en un payaso de escaparate. Hace un momento, quise abrir la puerta e irrumpir histéricamente, pero al tocar el pomo, mi mente se aclaró instantáneamente. Si entraba, solo vería la cara asustada de Carlos. Él culparía a Paula de todo, me pediría perdón, quizás se arrodillaría y se golpearía la cara. Me recordaría nuestro pasado, me pediría otra oportunidad por los viejos tiempos, y juraría cambiar. Pero ahora entiendo que sus juramentos valen tanto como el ladrido de un perro. Si hubiera actuado así, solo los habría alertado y nunca hubiera tenido la oportunidad de liberarme. Necesito planear bien las cosas. Quiero que sepan que no es tan fácil pisotear el sincero amor de Sara. Capítulo 3. Esa noche, Carlos volvió tarde a casa. Llevaba una pequeña caja de regalo y, con expresión de disculpa, me dijo: lo siento, Sara, llegué tarde. Fue culpa de Diego y los demás, que insistían en que me quedara. Me reí internamente con frialdad. No notó nada extraño en mí, solo agitó lo que llevaba en la mano. Adivina qué te compré. ¿Un pastelito? Se sorprendió. ¿Cómo lo sabías? Cuando éramos pobres y me gustaban los dulces, solía comprarme estos pequeños pasteles para contentarme. Cuando mejoramos económicamente, mantuvo la costumbre, y yo fingía sorprenderme para seguirle el juego. Pero ahora, ni siquiera me molestaba en fingir. Tomé la pequeña caja y vi la factura en la esquina. Compraste 2 pasteles. ¿Por qué solo trajiste uno? Respondió sin dudar. Diego iba de camino conmigo y dijo que quería comprar uno para su esposa, así que pagué los 2. ¿Su esposa fue con ustedes a comprarlos? No, ella no. Empujé el pastel hacia él. Entonces, ¿por qué este tiene una mordida? Su mano, que estaba quitándose el abrigo, se detuvo en seco. El pastel, con un gran bocado faltante, estaba frente a nosotros, con rastros de lápiz labial naranja en el borde, como un desafío silencioso. Lo miré fijamente. Su expresión mostró pánico por un instante, pero rápidamente se recompuso. Quizás la vendedora se equivocó, mañana te compro otro. Negué con la cabeza. Déjalo, estoy controlando el azúcar, no quiero comer. Señalé el lápiz labial en el borde del pastel. Aunque ese color de labial me resulta familiar, compré uno igual la semana pasada. Pareció aliviado y sonrió. ¿Ah, sí? No te lo he visto usar. Se lo regalé a Paula. Su mano apretó la mía bruscamente y guardó silencio un momento. En adelante, lo que compres úsalo tú, no lo regales. Paula no es una extraña, siempre la he considerado como una hermana. La cuidé y ayudé durante sus estudios, después le conseguí trabajo en la empresa. Los considero a ambos las personas más cercanas a mí.
Si ella me traicionara, sería como si tú me traicionaras. Carlos, ustedes no me traicionarían, ¿verdad? Era la última oportunidad que le daba. Si confesaba ahora, podríamos separarnos amistosamente. Su expresión no mostró ninguna grieta. Por supuesto que no, Sara, ¿por qué piensas eso? Me reí para mis adentros. Con esa respuesta tuya, me quedo tranquila. Ya lo tenía claro. Si no lo admitía, que no se queje de lo que viene. Viendo mi extraña sonrisa, me abrazó con fuerza, como si temiera que me escapara. Luego sus labios suaves rozaron mi cuello, mi cuerpo se tensó instantáneamente y me aparté. No me siento bien hoy. Se sorprendió. ¿Estás muy cansada últimamente? Luego me aconsejó, deja los preparativos de la boda al personal, no tienes que ocuparte de todo. Aparté su mano. Bien, entiendo, vamos a dormir. En la madrugada, se levantó silenciosamente y fue al balcón con su teléfono. Aunque bajó la voz, pude notar su enojo. En la profunda noche, cerré los ojos, fingiendo no haber oído nada. Al día siguiente, me reuní con el mejor abogado del sector. Después de escuchar mi historia, me aconsejó, señorita Sara, su empresa con el señor Carlos está a punto de salir a bolsa, no le recomiendo causar problemas ahora, considerando los enormes beneficios después de la salida a bolsa. He manejado muchos casos similares, muchas clientas terminan fingiendo no saber nada. Una vez casados, las otras nunca tendrán un estatus legítimo. Afuera, las ruedas de los coches pasaban veloces sobre la nieve, dejando rastros de lodo. Lo miré y negué con la cabeza, no vale la pena. Ellos no merecen que gaste más energía. Además, mientras tenga las manos ocupadas con basura, no podré recibir regalos. No quiero desperdiciar mis emociones y tiempo en ellos. Sé muy bien que un estado de infelicidad es como un remolino que te arrastra a un abismo sin fin. Ni todo el dinero del mundo vale más que mi futuro, y además, no me falta dinero. Las acciones y bienes que tengo ahora son suficientes para mi libertad financiera. No podría gastar todo ese dinero en mi vida, así que no me preocupan los beneficios adicionales. Solo tengo una petición, convertirlo todo en efectivo rápidamente. No quiero a la persona, pero recuperaré los bienes que me corresponden. Para ser sincera, tengo un billete de avión para irme al extranjero en 2 semanas, quiero dividir mis acciones lo antes posible. Hice una pausa y sonreí significativamente. Además, ni siquiera es seguro que la empresa pueda salir a bolsa. El abogado se sorprendió y luego sonrió. Es un placer servirle. En cuanto a las pruebas de la infidelidad del señor Carlos, me encargaré de investigarlo. En 3 días tendré un borrador del acuerdo de división de acciones, no se preocupe. Capítulo 4. Después de hablar con el abogado, inmediatamente empecé a preparar las cosas para irme al extranjero. En ese momento, recibí una foto de Paula. Llevaba un top blanco de tirantes, sonriendo radiante, mientras Carlos besaba su vientre. Sara, sé que estabas en la puerta del reservado ese día, así que iré directo al grano. El bebé que espero es de Carlos, llevamos más de 1 año juntos. Hermana, me has ayudado tantas veces, ayúdame una vez más, déjame a Carlos. No pude evitar asombrarme de que alguien pudiera ser tan descarada. Excepto tú, todo el mundo sabe de mi existencia. Cuando te dice que trabaja hasta tarde, en realidad está conmigo. Tú no puedes tener hijos, yo los tendré por él, ¿sabes qué? Carlos ya me presentó a su madre, y ella me trata como a un tesoro. Sara, ¿qué tienes de especial? Solo naciste unos años antes y conociste a Carlos primero, no soy inferior a ti. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿No poder tener hijos? Pero yo debería haber tenido un hijo. Hace 3 años, Carlos, actuando impulsivamente, participó en una carrera en una carretera de montaña con un socio comercial. No pude detenerlo por más que lo intenté. Ganó, pero al llegar a la meta no pudo reducir la velocidad y el coche se precipitó al lago. También era invierno entonces, y sin dudarlo salté al lago para salvarlo. Cuando llegó la ambulancia, me subieron primero a la camilla. Perdí al bebé que llevaba en mi vientre. Siempre había tenido una constitución débil,
y después de nadar tanto tiempo en el agua, los médicos dijeron que sería difícil que volviera a quedar embarazada. En ese momento, Carlos se arrodilló junto a mi cama y juró que me cuidaría toda la vida, que podríamos vivir sin hijos. Pero solo han pasado unos años. Si hubiera sabido entonces que el hombre que salvé desesperadamente se convertiría en esto, desearía haberlo dejado morir en el lago aquel invierno. Justo antes de que las lágrimas brotaran, la puerta se abrió detrás de mí. Me volví y vi entrar a Carlos. Sara, ya llegué. Sonreía, pero su mirada se detuvo al ver mi rostro. ¿Por qué lloras? Me abrazó, acariciando suavemente mi hombro para consolarme. Cuéntame qué pasa. ¿Quién te ha hecho enfadar? Yo me ocuparé. Cerré los ojos y controlé mi respiración. Nada, estaba viendo una serie. La protagonista no puede tener hijos si su marido la engaña y la abandona. Dije lentamente, Carlos, yo tampoco puedo tener hijos, tú no irías. Me abrazó con fuerza, no, Sara, no. ¿No estás tomando medicamentos todos los días? Tendremos hijos. No quiero seguir tomando medicamentos, son muy amargos. Entonces no los tomes, no necesitamos hijos, te tengo a ti y es suficiente. Fue mi culpa, Sara. Si no hubiera sido tan imprudente entonces, no te habría pasado nada. Abrí la boca y tras un momento logré emitir un sonido ronco. Yo también tuve la culpa, fui muy tonta. Todos estos años, he estado tomando medicamentos para poder tener un hijo. Solo porque él dijo que le gustaban los niños. Carlos, ya sabes que vengo de una familia problemática y no puedo tener hijos. Tengo mucho miedo de que dejes de amarme después de casarnos. Me sequé las lágrimas, así que quiero darme cierta seguridad, firmemos un acuerdo prenupcial. El sonido del agua corriendo venía del baño, y su teléfono, que había dejado fuera, no paraba de sonar. Carlos, acabamos de separarnos y ya te echo de menos. Con una foto adjunta. La miré de reojo, con el corazón tranquilo como un lago, y salí al balcón con mi teléfono. Ha aceptado firmar el acuerdo, por favor prepáralo y envíamelo mañana. Te encargo que manejes todo después de que me vaya al extranjero. Apenas terminé de hablar, la puerta del balcón se abrió. Colgué rápidamente y vi a Carlos envuelto en vapor de agua. Me miró confundido, ¿extranjero? ¿Quién se va al extranjero? Mantuve la calma, el abogado, el que está redactando nuestro contrato. Alzó una ceja y sonrió, ¿conoces a un abogado? Su tono era burlón, en su opinión, estos años me había dedicado a cuidar mi salud, ¿cómo iba a conocer a un abogado? Probablemente por eso se sentía tan seguro con su infidelidad. Dije con indiferencia, el año pasado, en la fiesta a la que te acompañé, cuando me puse en ridículo, fue este abogado quien me ayudó. Asintió sin hacer más preguntas, solo me rodeó con sus brazos. Si firmar un acuerdo te hace sentir segura, estoy encantado. Su respiración rozaba mi oído, el aire se llenó de intimidad. Esquivé sus labios y señalé el teléfono sobre la mesa. Escuché tu teléfono sonar, parece que alguien te busca con urgencia. Su mano, que se deslizaba bajo mi ropa, se detuvo, bien, iré a ver. Abrió la puerta del balcón y después de un momento me preguntó nervioso. Sara, ¿has mirado mi teléfono? Levanté la mirada, con expresión tranquila, no, ¿por qué? Suspiró aliviado, nada, cosas del trabajo. Luego sonrió, tengo que viajar por trabajo en unos días, probablemente volveré el día antes de la boda. No te canses demasiado, descansa bien. Asentí sonriendo. Al día siguiente, obtuve sin problemas el acuerdo firmado por Carlos. No sospechó nada, después de todo, el acuerdo parecía totalmente a su favor. El efectivo, los bienes inmuebles y todas las inversiones serían para mí, mientras que mis acciones de la empresa pasarían a su nombre. Probablemente pensó que estaba confundida al redactar semejante acuerdo. Capítulo 5. El día que Carlos se fue de viaje, vi una publicación de Paula en redes sociales. Rumbo a Maldivas. Sabía que lo había publicado específicamente para que yo lo viera. En los días siguientes, a través de sus publicaciones, fui testigo de sus momentos románticos. Viendo juntos el amanecer en la isla,
besándose bajo las estrellas. El viaje a Maldivas que una vez soñamos juntos en aquel sótano oscuro, él ya lo había realizado. Solo que no conmigo. En este momento, ya no sentía tristeza, solo ironía. Aquel chico que me prometió un futuro hermoso, quien se mantuvo firme a mi lado en mis peores momentos, todo ese pasado que atesoraba, era como un sueño. Nunca dudé del amor verdadero, pero el amor cambia demasiado rápido. Al día siguiente, contraté a un agente inmobiliario y vendí rápidamente todas mis propiedades. Llamé a una empresa de mudanzas y doné todas las cosas que había comprado para la casa. Finalmente, entré al estudio y quemé el álbum que contenía todos nuestros recuerdos. Los latidos de mi corazón cuando me cargó a los 17, la dulzura del amor universitario a los 20, el coraje de apoyar su emprendimiento a los 23. Todo ese pasado que me ataba, desapareció por completo. El día antes de la boda, Carlos regresó a casa entusiasmado. Al ver la casa vacía, se puso nervioso. ¿Qué pasó? ¿Nos robaron? Ya estaba preparada. Con la boda tan cerca, tiré los muebles viejos y compré nuevos. Con tono de reproche añadí, usé tu tarjeta, y ni siquiera me llamaste durante tu viaje. Se relajó al oírlo. Sara, lo siento, estuve muy ocupado estos días, no te enfades. Luego me rodeó la cintura, compra lo que quieras, mi dinero es tu dinero. Cambiar los muebles para cambiar el ambiente, deberíamos haberlo hecho antes. Sonreí levemente, sin decir nada, y cambié de tema, mañana será un día ocupado, acuéstate temprano. Me besó la frente, como ordenes, mi novia. Contuve las náuseas. Antes, esperaba nuestra boda con ilusión, había pensado 1000 veces en cada detalle, cada invitado, cada proceso. Pero hace 2 semanas, nunca hubiera imaginado que mi único deseo sería vengarme del novio en la boda. Los detalles que antes me importaban tanto, la iluminación, el proceso, el vestido, ahora no me importaban nada. Lo único que hice bien fue invitar a socios comerciales, amigos de los días de emprendimiento, e incluso medios de comunicación. Sonreía sentada en el camerino mientras, al otro lado de la pared, Carlos conversaba animadamente con los invitados, con Paula a su lado. En mi teléfono todavía estaba su mensaje de esta mañana, lleno de provocaciones. Ahora solo anhelaba la libertad, sus palabras no me provocaban ninguna emoción. Le dije al abogado, lo que viene después, te lo encargo a ti. Tranquila, todo está preparado. Asentí, y cuando la coordinadora de la boda vino a buscarme para cambiarme, bajé sigilosamente por el ascensor de servicio del hotel y me dirigí al aeropuerto. El viento en el camino olía a libertad, iba a buscar mi propia vida. La próxima vez que supe de Carlos, estaba estudiando en Europa. La voz del abogado sonaba emocionada. Después de tu desaparición, siguiendo tus instrucciones, proyectamos las pruebas de la infidelidad de Carlos en la pantalla grande. No te imaginas, los medios enloquecieron. El sol brillante me cegaba, no pude evitar reír. ¿Qué tono es ese? ¿Dónde está tu ética profesional? Al oírte reír me quedo tranquilo, parece que te va bien. Mirando el mar azul y el cielo frente a mí, sí, me va bien. ¿Cómo no me di cuenta antes de lo hermoso que es el mundo exterior? Ah, tengo un chisme, no sé si debería preguntar, bueno, lo preguntaré directamente. El día de la boda, después de ver las fotos en la pantalla, Carlos corrió al aeropuerto y en el camino tuvo un accidente que le rompió las piernas. Respondí con calma, los medios nacionales ya lo reportaron, ¿qué más quieres saber? Eso ya lo sé, lo que quiero saber es, después del accidente, su familia iba a demandar al conductor, pero este dijo algo y retiraron la demanda inmediatamente. ¿El conductor lo arreglaste tú? ¿Qué dijo? Las olas golpeaban suavemente la costa a lo lejos mientras respondía tranquilamente. Solo le hice repetir las palabras que Carlos dijo una vez. Aquel año en el sótano oscuro, él juró, si alguna vez te traiciono, que me quede sin dinero, con las piernas rotas, y que nunca más pueda verte. Uno debe responsabilizarse de sus palabras. Y esto es solo el principio. La empresa está en crisis ahora, el impacto en la opinión pública es demasiado grande, no hay esperanza de salir a bolsa. ¿Segura que no quieres volver a ver el espectáculo? Te equivocas, ya no es mi empresa, y no me gusta ver espectáculos.
Hubo un momento de silencio al otro lado. Hay otra noticia. Tu madre está gravemente enferma. Quiere verte una última vez. La sonrisa desapareció de mi rostro. Capítulo 6. En menos de un mes, volví a la ciudad cubierta de nieve. Mi madre, a quien no había visto en años, estaba recostada en la cama del hospital mientras una cuidadora le pelaba una manzana. Se veía bastante bien, no parecía gravemente enferma. Antes de que pudiera hablar, me reprendió frunciendo el ceño. Me enteré que huiste el día de tu boda. ¿Cómo puedes ser tan insensata? Humillaste a Carlos y te convertiste en el hazmerreír de todos. Sin preocupación, sin compasión, sin preguntarme si estaba sufriendo. Solo reproches, como si yo fuera la culpable. Respiré profundo. Mamá, Carlos me engañó, tiene un hijo con otra. Su voz se detuvo por un momento, pero pronto estalló con mayor indignación. ¿Qué hombre no tiene alguna aventura, especialmente a alguien tan excepcional como Carlos? No puedes tener hijos, él tuvo que buscar fuera. ¿Querías que se quedara sin descendencia? Yo sufrí los golpes de tu padre por no darle un hijo varón. No puedes ser tan egoísta. Escúchame, ve rápido a disculparte con Carlos. Aún tienes sentimientos por ti, todavía estás a tiempo. Bajé la mirada, mi corazón ya estaba entumecido. Si ella no tenía un hijo varón, ¿qué era yo entonces? Carlos vendrá más tarde, está dispuesto a darte una salida, acéptala, no seas ingrata. La miré bruscamente. ¿Fue Carlos quien te pidió que me llamaras? Mi mirada la asustó, me tomó la mano, balbuceando. Mamá lo hace por tu bien, una mujer necesita el apoyo de un hombre. Además, Carlos sabe lo que pasó con tu padre aquella vez, tu reputación ya estaba manchada, si no lo retienes, será difícil encontrar a alguien tan bueno. Aparté su mano con fuerza y me dirigí hacia la puerta. Ella gritaba tras de mí, vuelve, vuelve. Sus gritos me transportaron instantáneamente a hace 10 años. Justo después de los exámenes de ingreso a la universidad, mi padre se negaba rotundamente a dejarme estudiar. Había aceptado dinero de un granjero para casarme con él. Me negué y planeé escapar. Carlos y yo acordamos irnos juntos al día siguiente. En la madrugada, entre sueños, oí el llanto de mi madre. Luego, un hombre de mediana edad entró por la ventana. Intenté huir aterrorizada, pero la puerta estaba cerrada desde fuera. Mi padre gritaba desde afuera, este tío tiene muy buena posición, ¿de qué sirve que una chica estudie tanto? Es mejor un buen matrimonio que buenos estudios. Salté de la cama inmediatamente, pero el espacio era pequeño y el hombre me atrapó rápidamente. Me inmovilizó contra la cama, su aliento era nauseabundo. Desesperada, luché con todas mis fuerzas, pero era más fuerte que yo. De repente, recordé el cuchillo bajo la almohada. El hombre gritó de dolor y lo empujé temblando. Cuando mi padre entró con la llave, yo estaba en la puerta con el cuchillo, mi voz más fría que nunca. Voy a ir a la universidad, y nadie me lo va a impedir. Así escapé de casa, empuñando el cuchillo. Afuera llovía torrencialmente, los truenos no podían ahogar los latidos de mi corazón. Mi padre me perseguía, maldiciendo. Hasta que en la ladera de la montaña, me encontré con Carlos, que había venido antes de lo acordado. Desvergonzada. Así que ya andabas con un hombre. Rechazas al rico que te busqué por este pobretón. Vuelve aquí. Frente a mi amor, me sentía avergonzada y humillada. Carlos me cargó en su espalda y mientras corría me consolaba, no temas, estoy contigo. Me llevó a cuestas durante mucho tiempo, preguntándome qué había pasado. En ese momento confiaba tanto en él que se lo conté todo. Después de escucharme, me abrazó fuerte, me dijo que no tuviera miedo, que siempre estaría conmigo. En sus cálidos brazos, me sentí completamente segura. Pero al final, el corazón que le entregué se convirtió en el puñal con el que me hirió. No solo se lo contó a Paula, sino también a sus amigos. Mi doloroso pasado se convirtió en tema de burla para ellos. Cuanto más agradecida estuve con él antes, más lo odio ahora. No quiero volver a verlo ni una vez más. Capítulo 7. Bajé rápidamente por el largo pasillo. En la escalera de la esquina del hospital, me encontré con Carlos, que llegaba apresuradamente con muletas.
Me di la vuelta para irme, pero él me siguió con las muletas. Sara. El hospital estaba lleno de gente, muchos miraban en nuestra dirección, hasta que se escuchó el sonido de su caída, acompañado de un grito de dolor. Me detuve. Cruzada de brazos, dije con impaciencia, di lo que tengas que decir, tengo prisa. Levantó la cabeza, mirándome fijamente, aparentemente herido por mi frialdad, con una expresión inusualmente perdida y confusa. Lo siento, Sara, sé que me equivoqué, ¿puedes perdonarme? No quiero separarme de ti. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Por un lado no quieres separarte, por otro dejas embarazada a Paula, y esperas que te perdone, ¿te parece posible? Su voz sonaba ronca. No es así, Sara, lo de Paula no es lo que piensas, no la quiero, solo sentía que se parecía a ti. Me daban ganas de reír, creía ser tan romántico diciendo eso. No estoy muerta, ¿qué sombra mía buscabas en ella? Carlos, si admitieras que cambiaste de parecer, podría respetarte un poco, pero así solo me das asco. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Levanté la cabeza, deja de utilizar a mi madre, caí una vez, no caeré dos. Me di la vuelta y me fui. Ese día, hasta muy tarde, mi madre no dejó de llamar, así que la bloqueé. Hasta entonces no me di cuenta de que en esa familia, mi madre, quien siempre sufrió, también era la fuerza principal en mi persecución. Antes de los 25, solo veía su sufrimiento y grandeza, ignorando su egoísmo e ignorancia. Me había propuesto darle una buena vida, y lo logré. El año que Carlos y yo tuvimos éxito en nuestro emprendimiento, la llevé a la ciudad W, le mostré la gran casa que compramos. Pero al ver mi éxito, no se alegró. Recorrió la casa, su expresión pasó de la sorpresa e incredulidad a la decepción y el resentimiento. Recuerdo su tono, lleno de pesar. ¿Por qué no fuiste un hijo varón? Me quedé sin palabras, aturdida. En ese momento supe que me había equivocado. Podía sacarla de la aldea, pero no podía cambiar su mentalidad. Había empatizado con su situación, agradecido su crianza, me esforcé por darle una vejez tranquila. Pero ahora, el resentimiento surgía en mi corazón. La odiaba por ignorar mis deseos, por engañarme junto con otros, por no distinguir el bien del mal. Nunca volveríamos a ser como antes de mis 18, cuando dependíamos la una de la otra. Antes creía que realmente me amaba. Pero ahora entiendo que no me amaba a mí, amaba a su yerno, al hombre detrás de mí. Así que ya no me haré ilusiones con ella, tomaré un camino diferente. Ya no anhelo el amor de otros, amarme a mí misma es suficiente. La nieve caía copiosamente, todos los vuelos estaban cancelados, solo pude hospedarme en un hotel. Carlos seguía en el vestíbulo del hotel, vestido con ropa de hospital, sentado inmóvil. El personal del hotel me llamó varias veces preguntando si quería verlo, después de todo era un enfermo. Pero su muestra de debilidad ya no me conmovía en absoluto. Un enfermo debe estar en el hospital, no buscándome. Hasta que la madre de Carlos llamó a mi puerta. Podía rechazar a los demás, pero no podía dejar a una persona mayor esperando en el frío. La dejé entrar y le serví una taza de té caliente. En realidad, no había tenido mucho contacto con ella. Al principio del emprendimiento, cada vez que la veía, siempre sonreía, tomaba mi mano y decía, Sara, contigo al lado de Carlos, estoy más tranquila. Que nuestro Carlos encontrara una chica como tú es su fortuna. Si alguna vez te trata mal, dímelo, yo lo pondré en su lugar. Pero después de mi accidente, me aconsejó con insistencia, Sara, no es que sea cruel, pero Carlos no puede quedarse sin hijos, debes recuperar tu salud lo antes posible. Siempre mantuvo la elegancia y el decoro frente a mí. Pero ahora se veía muy alterada. No había pasado ni un mes desde el día de la boda, y había envejecido mucho. Tomó mi mano, casi suplicando, Sara, Carlos apenas come y duerme este mes, su cuerpo está al límite. Esta vez Carlos se equivocó, ya ha recibido su castigo. En cuanto a Paula, ya la he advertido, te prometo que Carlos cortará toda relación con ella. Cuando nazca el niño, lo traeremos para que lo críes, y podrán volver a ser como antes, ¿de acuerdo? Me solté de su mano y dije con calma, eso es imposible, tía. Su expresión cambió bruscamente,
con reproche en su voz, ¿entonces qué más quieres? La empresa no puede salir a bolsa, Carlos ya pagó por sus errores, no puedes perdonarlo. ¿Perdonar? ¿Cómo voy a perdonar? Contuve mis emociones. Tía, ¿cómo quiere que lo perdone? Si lo perdonara, mi vida valdría aún menos. La madre de Carlos se quedó atónita por un largo rato, luego dijo llorando, Sara, aunque no quieras perdonar a Carlos, ¿podrías, por consideración a mí, convencerlo de ir al hospital? Sigue nevando afuera, su cuerpo no puede soportar este maltrato. Mientras hablaba, intentó arrodillarse, te lo ruego. Odio a Carlos, odio a Paula, incluso odio a mis propios padres. Pero no odio a la madre de Carlos. Incluso en ciertos aspectos, envidio a Carlos. Porque su madre siempre estuvo de su lado. Cuando Carlos empezaba su negocio, ella hacía todo lo posible por agradarme. Cuando no pude tener hijos, me advirtió y presionó. Cuando Paula quedó embarazada, la cuidó con esmero. Ahora que su hijo está herido, está dispuesta a humillarse para pedirme ayuda. Todo lo hace por el bien de su hijo. No pude soportar verla arrodillarse. Al final, bajé. Capítulo 8. Cuando Carlos me vio, un destello de alegría desbordante cruzó por sus ojos, antes indiferentes. Susurró mi nombre, Sara, has venido. Señaló su pierna enyesada y añadió, Sara, qué bueno que estés aquí en mi momento más vulnerable. ¿Recuerdas? Cuando empezamos el negocio, llegaba borracho todas las noches por las reuniones de trabajo, y siempre me preparabas una sopa para la resaca. Y cuando el negocio atravesaba su peor momento, fuimos al norte a firmar con los socios. La nieve caía tanto como ahora, teníamos el pelo cubierto de nieve, ¿recuerdas lo que dijiste entonces? No pude contenerme más y lo interrumpí, basta. Sus recuerdos del pasado, lejos de conmoverme, solo me provocaban náuseas y vergüenza. Lo miré sin expresión, Carlos, me diste tus momentos más miserables, pero le diste a Paula tus mejores días. No tienes derecho a hablarme del pasado. Si he bajado a verte hoy, no es porque sienta algo por ti, sino por lástima hacia tu madre, que con casi 60 años todavía tiene que preocuparse por un hijo de casi 30. Me traicionaste y yo me vengué. Después de llevarte al hospital, estamos a mano. Desde la cama, agarró la manga de mi ropa. Afuera el cielo estaba gris, la luz era tenue, y escuché su disculpa entre sollozos desde atrás. Sara, lo siento. Aparté su mano, solté una risa despectiva y me di la vuelta para irme. Fuera de la habitación, Paula me esperaba con su vientre abultado. A pesar de su aspecto agotado, su tono resumaba satisfacción. Sara, gané esta vez, pase lo que pase. Me detuve, sí, ganaste. Probé unos bocados de sobras que nadie quería y los escupí. Por suerte, estabas ahí para recogerlos. Además, no sé qué has ganado exactamente con un hombre cojo y desleal, más una empresa al borde del colapso. Se quedó sin palabras, pero luego replicó, no te creas tanto. Aunque te hayas llevado el dinero con tus artimañas, Carlos se recuperará y volverá a la cima, seguro. Pues espero que puedas esperar hasta ese día. El día que me fui, la nevada había cesado. Mi profesor, a quien no había visto en 6 años, me observaba desde su silla de ruedas, con su esposa sonriendo detrás de él. Con una amplia sonrisa dijo, nos enteramos de que hoy tomabas un vuelo y vinimos a despedirte. No lloré cuando supe de la infidelidad de Carlos, tampoco lloré con las palabras de mi madre. Pero esa simple frase vinimos a despedirte me hizo derramar lágrimas incontrolables. La esposa del profesor preguntó preocupada, ¿por qué lloras? Entre sollozos no pude responder, pero el profesor sonrió, el invierno se ha ido, y la brisa primaveral trae algo de calor que irrita los ojos y hace llorar. Asentí entre lágrimas, sí, profesor, tiene razón. El invierno se ha ido. Nos sentamos en una cafetería. Con voz serena dijo, las palabras que te dije el año de tu graduación, he pensado mucho en ellas y me parecen inadecuadas. Nunca tuve la oportunidad de disculparme. Negué rápidamente con la cabeza, profesor, usted tenía razón. Yo era inmadura entonces. El profesor, algo avergonzado, tosió suavemente,
Me enteré que estás viajando por Europa mientras solicitas entrada a universidades. Me alegra que sigas pensando en continuar tus estudios. Me entregó un sobre. No puedo ayudarte mucho, pero esta es una carta de recomendación para el decano de la Facultad de Arquitectura de UCL. Ve a estudiar tranquila. Tomé el sobre con reverencia. La vida es larga, y todas las experiencias son desafíos. El dolor y la desgracia del pasado son solo dolores de crecimiento que te harán más fuerte ante cualquier adversidad futura. Eres joven, todavía estás a tiempo de empezar de nuevo. Es cierto, agradezco que aún esté a tiempo. Todavía tengo tiempo para comenzar una vida diferente. El avión surcó el cielo mientras a lo lejos la nieve acumulada comenzaba a derretirse lentamente. Pensé que el hielo y la nieve del crudo invierno nunca se derretirían, pero bastó una brisa primaveral para que brotaran flores por todas partes. Como mi vida, después del deshielo, llega una nueva primavera. Epílogo de Carlos. Cuando conocí a Sara, ella todavía tenía ese aire de inocencia. Era hermosa, incluso con el uniforme escolar más simple, su belleza era innegable. Siempre iba por su cuenta, como una estudiante de arte criada en una familia acomodada. Después de dejar aquel pueblo remoto, mis nuevos amigos me envidiaban por haber conseguido una chica tan hermosa tan joven. También pensaba que conocer a Sara había sido la mayor suerte de mi vida. Ella renunció a la oportunidad de estudiar en el extranjero con beca completa para acompañarme en mi emprendimiento. Los inicios del negocio fueron extremadamente difíciles. Con problemas de liquidez, vivíamos en un sótano sin luz natural, compartiendo un plato de fideos entre los dos, y ella nunca se quejó. Ahora que lo pienso, esa fue la época más feliz de mi vida. Después del éxito empresarial, mi vida se limitó al triángulo de oficina, reuniones con alcohol y casa, día tras día, monótona y tediosa. Empezaron a aparecer socios, amigos e incluso empresas competidoras que me presentaban todo tipo de mujeres, pero mantuve mis principios y las rechacé todas. Hasta que apareció Paula. Era tímida e insegura, siempre fallaba en las tareas asignadas y se le humedecían los ojos por cualquier cosa. No se parecía en nada a Sara, quien manejaba todo y a todos con eficiencia y precisión. Al principio, Paula me irritaba. Pero en una reunión con alcohol, se interpuso ante mis compañeros, bebiendo en mi lugar. Quizás fue el ambiente, las intenciones de Paula eran demasiado obvias, y alguien provocó: Carlos, con tu posición y estatus, es una pérdida quedarte con una sola mujer toda la vida. Como poseído, pensé en experimentar solo una vez y volver inmediatamente. Nunca imaginé un futuro con Paula. Creí poder mantener el control, pero no conté con el embarazo. Paula le contó a mi madre sobre su embarazo sin decírmelo. Así que, como otros hombres infieles, pensé que mientras lo mantuviera en secreto, Sara nunca lo sabría. Con el tiempo, empecé a disfrutar de esta vida entre dos mujeres. Era emocionante y excitante. En una reunión, Diego me preguntó con intención: Carlos, tú y Sara eran la pareja perfecta en la universidad. ¿No temes que Sara te deje si se entera? Esa posibilidad me angustió. Instintivamente respondí: imposible, Sara viene de una familia problemática, le falta amor. Nadie más que yo la amaría. En la sala privada estaban todos los compañeros de universidad, y su curiosidad se despertó. ¿En serio? Cuéntanos. Sara siempre fue misteriosa en la universidad, nadie sabía de su familia. Como para probar su falta de amor, bajo los efectos del alcohol, revelé todo el pasado de Sara. Como si hacer que su pasado pareciera más miserable probara que nunca me dejaría. Paula, acurrucada en mis brazos, preguntó con voz dulce: Carlos, si Sara es tan mala, ¿por qué no te casas conmigo? Dale un nombre a nuestro hijo. Me enfurecí y la advertí: compórtate. Si Sara se entera, no te lo perdonaré. Pero los secretos siempre salen a la luz. Cuando noté que Sara actuaba diferente, me autoengañé. Incluso llegué a pensar que si Sara lo descubría, no pasaría nada, después de todo nos íbamos a casar, no me dejaría. Hasta que vi esas fotos en la pantalla grande el día de la boda. Mi corazón casi se detuvo, instintivamente corrí hacia el aeropuerto, pero Sara ya había puesto gente esperándome en el camino. Me conocía tan bien.
Aquel conductor en el hospital solo repitió mecánicamente mis promesas de años atrás. En ese momento, un dolor agudo me atravesó el corazón. Después, la empresa empezó a declinar irreversiblemente, solo quedaba esperar la adquisición. Los amigos que me rodeaban se fueron uno a uno, pero nunca imaginé que quien compraría la empresa sería Diego. Dijo que me daría un precio de amigo, y finalmente firmé el acuerdo. Poco después de la firma, una tarde soleada, alguien me envió un video. La misma sala privada, la misma gente, la misma conversación casual. Pero el protagonista del video era Diego, y alguien le preguntó: Diego, ¿planeabas comprar la empresa de Carlos desde hace tiempo? ¿Fuiste tú quien primero le presentó a Paula? Diego encendió un cigarrillo. ¿Acaso lo forcé a ser infiel? ¿Lo obligué a dejarla embarazada? No es por la empresa. Estaba celoso porque tu diosa se iba a casar con alguien que no la valoraba, así que tomaste justicia por tu propia mano. La sala se animó. Vaya, Sara era la diosa de Diego. Diego, ahora que han terminado, si todavía te gusta, ve por ella. Diego hizo una pausa con el cigarrillo, levantó la cabeza y dijo: algunas aves deben volar libres en el cielo, no estar enjauladas. Mirando a la gente en el video, sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a caer. Me di cuenta de que no podía odiar a nadie más que a mí mismo. Finalmente, bajé la cabeza y me burlé. Me lo merezco, todo esto me lo merezco. El atardecer afuera era deslumbrante, pero mi corazón ya estaba desolado. 6 años después de la bancarrota, me encontré con Sara nuevamente en el hospital del centro de la ciudad, junto a mi madre. Se había vuelto aún más hermosa, con el cabello ligeramente ondulado cayendo detrás de sus orejas, una suave sonrisa en su rostro, mientras llevaba de la mano a una niña pequeña, hablándole con dulzura. La niña, como una delicada muñeca de porcelana, hacía pucheros mientras decía algo. Sara, la llamé. Se giró al oír mi voz, un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué casualidad! Mi hijo, tímido, escondió su rostro en el pecho de mi madre, negándose a levantar la cabeza. La niña que iba con ella era muy vivaz y preguntó con voz cristalina: «Mamá, ¿qué le pasa al hermano?» Mi corazón dio un vuelco, y pregunté con cierta amargura: ¿es tu hija? Ella respondió sonriendo: sí, la traje unos días de visita, pero no se ha adaptado bien al clima y se ha resfriado. Mi madre, aparentemente insatisfecha, preguntó: ¿es adoptada? Ella negó con la cabeza y respondió con naturalidad: es mi hija biológica. La expresión de mi madre se congeló instantáneamente, su rostro palideció antes de decir con esfuerzo: es una niña muy hermosa, se ve muy inteligente. La pequeña, al oír el cumplido, alzó la cabeza orgullosa: papá dice que soy hermosa e inteligente, mira, ni siquiera necesito que me carguen, no como el hermano que necesita que su abuela lo lleve. Sara la miró con adoración y la regañó cariñosamente: el hermano está enfermo, no digas esas cosas. Aunque sus palabras eran de reproche, su tono estaba lleno de amor. Me miró a mí, luego a mi madre, y preguntó: ¿dónde está la madre del niño? Abrí la boca, pero no supe qué responder. Mi madre, con amargura en el rostro, murmuró: Paula tuvo una hemorragia durante el parto. Ella se quedó perpleja por un momento, y solo dijo: mi más sentido pésame. Intercambiamos algunas palabras más antes de despedirnos cortésmente. Más tarde me enteré de que había cumplido su sueño universitario en el extranjero, convirtiéndose en arquitecta. El padre de su hija era alguien que conoció en el trabajo, y quedó embarazada en su segundo año de matrimonio. Al salir del hospital, mi madre no pudo contener más sus emociones y las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo tampoco pude evitarlo, sintiendo un dolor agudo en el pecho. El niño en mis brazos miraba al vacío con ojos inexpresivos. Le habían diagnosticado autismo a los 2 años. Cerré los ojos, este era el castigo que merecía. Sara, después de dejarme, había florecido con un brillo aún más deslumbrante. Resulta que quien traiciona un amor verdadero, está destinado a sufrir un dolor interminable. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades.
Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano,
vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal de
Del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.